Muy bien, saludos y bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro libro Resolvamos problemas de cuarto de secundaria. En este caso, la ficha 2. La situación titula La leyenda del juego de ajedrez. Aquí tenemos para leer nuestro propósito de aprendizaje. Bien, aquí tenemos la situación que vamos a leer. Dice lo siguiente: la leyenda del juego de ajedrez. Antiguamente, los árabes solían entretenerse con problemas como este. Estando en peligro la vida de un príncipe, acudió alguien en su ayuda. El príncipe, agradecido por tan sublime acto, le pidió al Salvador que le dijera qué quería como recompensa. Tal Salvador pensó un poco y luego hizo un pedido que el príncipe consideró muy simple y poca cosa. ¿Cuál era este pedido? Veamos. Tomó un tablero de ajedrez, como está por aquí, y pidió que le colocaran un grano de trigo en la primera casilla. Aquí un grano de trigo, así como está por acá. El doble en la segunda casilla. El doble de lo anterior en la tercera. Y así sucesivamente hasta la casilla número 64. Lo que no sabía el príncipe es que la cantidad total de granos que pedía su Salvador era realmente grande, ya que se trataba de miles de millones que podrían significar la cosecha en grandes extensiones de tierras en todo el mundo durante varios años. Preguntas: ¿cuántos granos de trigo pidió en total el Salvador? Puedes utilizar calculadora. 2. ¿Qué expresión matemática te ayudaría a resolver la situación significativa? Muy bien, entonces recordemos que lo que nos pide el ejercicio es determinar la cantidad total de granos, sabiendo que en cada casillero, empezando por el número 1, se coloca un grano, en el siguiente el doble de ello, en el siguiente el doble del anterior y así sucesivamente. Bien, entonces para resolver la situación tenemos que comprender el problema y para ello vamos a ver algunas preguntas. Número 1. ¿Qué nos pide hallar la situación significativa? Nos pide determinar cuántos granos pidió en total el Salvador y qué expresión matemática ayuda a resolver la situación. Perfecto. Pregunta número 2. ¿De qué datos dispone la situación dada? Nos brindan el dato que en el primer casillero coloque un grano de trigo y en los demás casilleros se duplique la cantidad de granos del casillero anterior. Perfecto. Pregunta 3. ¿Cuántos casilleros tiene el tablero de ajedrez? El tablero de ajedrez tiene 64 casilleros. Perfecto. Pregunta número 4. ¿Cuántos granos de trigo pidió el Salvador por el primer y el segundo casillero? Solamente en esos dos. ¿Cuántos granos pidió en total en esos dos casilleros? Veamos. Al colocar un grano en el primer casillero y 2 granos en el segundo casillero, y al sumar estas dos cantidades resultan 3 granos. Perfecto. Pregunta 5. ¿Existe alguna relación
entre la cantidad de trigo del primero, segundo y tercer casillero? Veamos. Sí existe una relación. En cada casillero, desde el segundo, se van colocando el doble de granos que en el anterior casillero. Perfecto. Continuemos. Ahora vamos a la parte de diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Pregunta: ¿qué estrategia es la más conveniente para resolver la situación significativa? La situación significativa requiere ir colocando una determinada cantidad de granos en cada casillero para luego sumar dichas cantidades, utilizando, por ejemplo, la búsqueda de patrones. Bien, ahora vamos a trabajar la zona de la ejecución de la estrategia o plan. Número 1. Anota en cada casilla de la primera fila del tablero de ajedrez la cantidad de granos que se debe colocar. Veamos entonces. Vamos a escribir esas cantidades. Perfecto. Según nos menciona en la situación, en el primer casillero iría 1 grano. En el segundo, el doble del anterior. En este caso sería 2. En el siguiente, el doble del anterior. En este caso, 4. En el siguiente, el doble del anterior, que sería 8. En el siguiente también el doble del anterior, que sería 16. Y así. 32 acá. Acá el doble del anterior, 64. Acá el doble del anterior, 128 granos. Perfecto. Ahora vamos con la consigna número 2, que nos dice: expresa las cantidades de la actividad anterior, de esta que está aquí, como potencias de un número. Entonces vamos a escribir. En este caso, por ejemplo, el 1 podría ir como un 2 elevado a la 0. Para el caso de este número 2, podría ir, por ejemplo, 2 elevado a la 1. Para el siguiente, 4 podría ir 2 elevado al cuadrado, porque eso precisamente da 4. 2 al cuadrado es 4. Para el siguiente, que en este caso es 8, iría 2 al cubo, porque 2 al cubo es 8. Para el siguiente iría 2 a la cuarta. Para el siguiente 2 a la quinta. Para el siguiente 2 a la sexta. Y así sucesivamente. Para el siguiente sería 2 a la séptima, ¿verdad? Entonces con eso hemos colocado, hemos expresado estas cantidades como potencias de 2. Muy bien, pasamos a la siguiente consigna. Número 3. Completa la tabla para poder expresar lo solicitado. Bien, vamos a hacer ese trabajo entonces. Completemos nuestra tabla. Aquí, número de recuadro, cantidad de trigo y representación en potencia. Veamos, aquí entonces tenemos para el recuadro o casillero 1, 1 grano de trigo, como pusimos acá, 2 a la 0, porque todo número elevado al exponente 0 siempre es 1. Para el recuadro o casillero número 2, 2 es la cantidad de trigo, 2 granos, y 2 se puede expresar como 2 a la 1. Para el casillero 3, que sería este de acá, ¿no? Casillero 1, casillero 2, casillero 3, acá.
casillero 1, casillero 2, casillero 3, tenemos que son 4. Y 4 se expresa como hemos colocado acá, ¿no? Este 4 como 2 al cuadrado, y eso está acá. Para el cuarto casillero, que sería esto, ya lo hemos completado. Para el cuarto casillero es 8, que sería este número de acá, 2 al cubo. Entonces colocamos acá, escribimos 8 y aquí sería 2 elevado al cubo. Para el siguiente, para el casillero 5, sería 16 granos, que se puede expresar como 2 elevado al exponente 4. Entonces escribimos 16 y la representación en potencia es 2 elevado a la 4, al exponente 4. Para el casillero 6, aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, casillero 6, tenemos esta cantidad, 2 a la 5. Entonces, la cantidad de trigo es 32, perfecto, y la expresión en potencia es 2 a la 5, 2 al exponente 5. Perfecto, y así tendríamos que seguir para todos los valores de esta tabla. Por ejemplo, este de aquí es el número 7, que sería 64, 2 a la 6. Entonces 64 y acá es 2 elevado a la 6. El último casillero, el número 64, no sabemos todavía cuánto o cuál es la cantidad, pero sí podemos deducir la expresión o la representación en potencia. Miren acá, tenemos para el casillero 1, 2 a la 0, para el casillero 2, 2 a la 1, para el casillero 3, 2 a la 2, para el casillero 4, 2 a la 3. Es como que va bajando en una unidad. Entonces, para el casillero 64 sería 2 elevado a la 63. Listo, entonces ya tenemos nuestra tabla completada. Ahora resolveremos la consigna número 4. Pregunta: ¿cuántos granos de trigo en total debe entregar el príncipe? Bien, para responder a esta pregunta necesitamos lo siguiente: la lista de números que representan las cantidades de granos en cada casillero. Por ejemplo, aquí tenemos que en el primer casillero, como pusimos en las preguntas anteriores, aquí tenemos en el primer casillero hay un grano, en el segundo hay 2 granos. Hasta ese momento, si sumamos, son 3 granos en total. En el tercer casillero existen 4 granos. Si sumamos hasta el tercer casillero, serían 7 granos. Entonces, nos ayudamos justamente de esta lista. Casillero 1, casillero 2, casillero 3, casillero 4, existen 8 granos. Hasta ese momento habría 8, 10, 14, 15 granos. Y así sucesivamente tenemos que sumar hasta el casillero número 64, que dijimos, en ese casillero número 64 existen 2 a la 63 granos de trigo. Entonces tenemos que sumar todos esos números. Veamos. Si nosotros observamos el casillero 1, hasta ese momento la cantidad de granos sería 1 hasta acá. Veamos, vamos a colocar lo siguiente. Ya está. Hasta el casillero 1 hay un grano, y un grano es igual a 2 a la 1 menos 1, porque 2 al exponente 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Ahora, hasta el casillero 2
estos dos. Hasta acá hay 3 granos ya. Justamente eso nos menciona por acá. Hasta el casillero 2 existen 3 granos que se pueden representar como 2 al cuadrado menos 1, porque 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Veamos el siguiente. Hasta el casillero número 3, hasta acá. Si contamos manualmente es 4 más 2, 6 más 1, 7. Está por acá. Hay 7 granos sumando esas cantidades hasta ese momento, hasta ese casillero número 3. Y eso se puede representar como 2 al cubo menos 1, porque 2 al cubo es 8, 8 menos 1 es 7. Y vamos viendo que este número que representa al número de casillero 1, 2, 3, etc., se repiten acá en los exponentes. 2 a la 1, casillero 2, 2 a la 2, casillero 3, 2 a la 3. Veamos qué sucede. Casillero número 4, hasta ese momento, si nosotros contamos, existen 15 granos. Y eso se puede representar como 2 a la cuarta menos 1, porque 2 a la cuarta es 16, 16 menos 1 es 15. Veamos. Hasta el casillero número 5 existen, si sumamos, 31 granos que se pueden representar como 2 a la quinta menos 1, porque 2 a la quinta es 32, menos 1 es 31. Perfecto. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que el número del casillero se repite aquí en el exponente. Entonces podemos deducir, si avanzamos casillero 1, 2, 3, 4, 5 hasta el casillero 64, todavía no sabemos la cantidad de granos que hay, pero sí podemos hacer su representación utilizando lo que hemos realizado por acá. Entonces, casillero número 64, para sacar la cantidad, se puede expresar como 2 a ese número, a ese exponente 64 menos 1. Entonces, de esa forma podríamos calcular ya la cantidad de granos, que si nosotros calculamos utilizando, por ejemplo, una calculadora, 2 lo elevamos a la 64 y a toda esa cantidad le restamos menos 1, debería resultar este número. Esta es la cantidad de granos de trigo. Perfecto. Listo. Hemos terminado con la consigna número 4. Ahora vamos con la consigna 5. Dice, escribe la expresión matemática que facilite el cálculo de la cantidad de granos para n casilleros. Acá era hasta 64 casilleros. Y nos dimos cuenta que este número que representa al casillero, al número del casillero, se repite acá. Entonces, si fueran n casilleros, no 64, n casilleros, la suma de todos esos números hasta el casillero n sería 2 a ese número n, a ese exponente n, restado todo menos 1. Y listo. Con eso hemos completado la consigna número 5. Ahora tenemos el sector reflexionamos sobre el desarrollo de nuestra actividad. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo vamos a reflexionar? Con las siguientes preguntas. A ver, veamos. ¿Qué nos dice por acá? Dice, describe otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Veamos, entonces vamos a completar. Aquí tenemos que utilizar una fórmula de la suma de una progresión geométrica para poder aplicar este procedimiento y permita calcular esa cantidad de granos de otra manera. Veamos, entonces aquí tenemos la fórmula. S, que es
en este caso representaría la suma de n términos, es igual, vamos a ver, aquí nos ayuda. A sub 1 va a representar al primer término de esa lista progresiva por, entre paréntesis, r, que es la razón, elevado al número n, que sería el número de términos de esa progresión, de esa lista progresiva, todo menos 1. Y ese resultado multiplicado por a1, que sería el primer término. Y todo ese número dividido entre r menos 1. Veamos entonces, aquí tenemos que realizar nuestra lista, tenemos que aplicar este número, entonces nosotros tenemos aquí justamente la lista, aquí está, lo vimos anteriormente, hemos hecho nosotros en la anterior consigna el resultado de sumar todo esto. Ahora vamos a aplicar otro procedimiento que es el uso de la fórmula. Veamos entonces. Entonces la suma en nuestro caso, ya vamos a poner la suma de los 64 números, veamos, vamos a ver la suma de los 64 números, porque de acá hasta acá hay 64 números, recordemos que acá era 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta 2 a la 63. En tal caso habría 63 términos más 1, 64, porque son 64 la cantidad de casilleros del tablero de ajedrez. Entonces reemplazamos en esta fórmula. ¿Quién es el primer término? Acá vemos que es este número, el 1. Entonces reemplazamos 1. Paréntesis. La razón. ¿Quién es la razón? La razón es ese número que hace que el siguiente se duplique. En este caso sería así. Para pasar de acá a acá es por 2. Para pasar de acá a acá también es por 2. Para pasar de aquí hasta aquí es por 2. Para pasar así de acá hasta acá es por 2. Y así sucesivamente. Y justamente este número 2 es la razón. ¿Sí? Este número es la razón geométrica. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar reemplazando en la fórmula. R, la razón justamente es 2 elevado al número n, que es el número de términos de esta progresión, y ya dijimos nosotros que son 64 términos los que vamos a sumar, porque son 64 casilleros. Y entonces acá iría 2 elevado al número 64, y escribimos eso por acá, 2 a la 64. Todo eso lo restamos menos 1. Cerramos paréntesis. Y ahora aquí abajo vamos a escribir la división. ¿Entre qué número vamos a dividir esa expresión? Entre r, que es la razón, en este caso es 2. Escribimos 2 menos 1. Y entonces solo nos quedaría operar. Esta expresión por 1 va a quedar el mismo número, porque todo número por 1 da el mismo número. Entonces escribimos solamente esta parte. 2 a la 64 menos 1 y todo dividido entre 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Eso es 1. Muy bien. Entonces ahora nos queda 2 a la 64 menos 1. Eso lo calculamos anteriormente. 2 a la 64 menos 1. Ese número lo dividimos entre 1 y va a resultar lo siguiente. Aquí está el número. Nosotros lo vamos a completar. Aquí lo tenemos. Este es el número que tenemos que escribir acá, porque anteriormente ya calculamos cuánto era este resultado.
y ese número es el que está por acá. Ustedes van a completar ese número por acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasamos a la consigna número 2. En la sucesión formada con las cantidades de trigo para cada casilla del tablero de ajedrez, ¿puede afirmarse que la razón es geométrica? Explica tu respuesta. Veamos. En la sucesión, esta es la sucesión formada, la sucesión de números. Sí puede afirmarse que la razón es geométrica. ¿Por qué? Porque para pasar de un término a otro se multiplica por 2, lo que genera una razón constante 2. Entonces sí, y eso lo habíamos visto anteriormente. Esta es la razón y podemos completar aquí escribiendo razón geométrica. ¿Sí? Razón geométrica. Perfecto. Y con eso ya estaríamos completando la consigna número 2. Bien, hemos completado la explicación de este tema. Nos vemos hasta la próxima.